Buenos días, hoy le venimos a hablar sobre el desarrollo de los extractos secos con propiedades antioxidantes y antibacterianas de cáscaras y semillas de paltas as, Persea americana o aguacate, recubiertos con almidón modificado. En la actualidad, el desarrollo de la industria agroalimentaria ha aumentado considerablemente, generando consecuencias devastadoras para el medio ambiente debido a la generación de residuos naturales o sintéticos. Es por esto que continuamente se están generando avances científicos como implementación de nuevas tecnologías y métodos para el aprovechamiento de dichos residuos. Así, cada residuo generado en el proceso agroindustrial puede ser aprovechado en diversas formas. Unas de ellas serían aplicaciones industriales, obtención de ingredientes funcionales destinados a la mejora de alimentos para el consumo humano o animal. Gracias a esto, existe un gran interés en la búsqueda de nuevas fuentes naturales de antioxidantes y el estudio de sus efectos una vez adicionados a distintos productos alimentarios, en especial cuando estos contienen lípidos en su matriz. Como resultado, por parte de los consumidores respecto a la inocuidad de estos productos, se ha presentado un incremento de productos naturales en lugar de los sintéticos. Una de las razones que se debe a esto es que los productos sintéticos podrían causar impactos negativos en la salud. En consecuencia, el gran desarrollo que ha alcanzado la actividad agroindustrial ha repercutido negativamente en el medio ambiente. No obstante, la palta, que contiene residuos bioactivos como la cáscara, la cual contiene fenoles que presentan propiedades antibacterianas y antioxidantes, que podrían ser empleadas en el desarrollo de ingredientes fenólicos bioactivos que actúen como preservantes de carácter antioxidante y antimicrobiano, asegurando la calidad e inocuidad de diferentes tipos de productos en la palta o aguacate. Se produce anualmente en un promedio de 5 millones de toneladas al año. Y en Chile, esta se ha convertido en una de sus principales fuentes económicas. Esta planta, nativa del sur de México, en la actualidad se cultiva en lugares como Australia, América, África del Sur y España, siendo asimismo la palta una fuente de energía y vitaminas que también provee beneficios fisiológicos, nutrientes específicos que pueden ayudar a la salud, como por ejemplo vitamina E, vitamina C, complejo B y azúcares, entre otros. En cuanto a la composición nutricional de la palta o el aguacate, tenemos que el mayor componente es la humedad, teniendo una cantidad de 71,6%. La proteína, una cantidad de 1,3%. Los lípidos, 18,6%. Carbohidratos, 5,5%. Y cenizas, 1,6%. Componentes bioactivos derivados del residuo de la palta. La explotación de fitoquímicos de los materiales de desechos de la palta, tales como la cáscara y semillas, pueden conducir a nuevos productos alimenticios de mejor calidad, generando impacto significativo tanto en la industria aceitera como en la industria de los alimentos procesados. La cáscara de la palta se obtiene al cultivar la planta de la palta Hans, que produce un fruto poco rugoso y de color verde que se torna negro conforme su maduración. Las cáscaras concentran compuestos biológicamente activos como fenoles, de los cuales existen antecedentes sobre sus propiedades antioxidantes. Un análisis de la cáscara y la pulpa de la semilla a partir de la variedad Hans demostró que esta posee un alto contenido fenólico, componentes bioactivos de la semilla de la palta. Algunos estudios se han encontrado en la composición fitoquímica de las paltas y sus desechos industriales acerca de la capacidad antioxidante y el contenido de los compuestos fenólicos de la semilla del fruto de palto en relación con las partes comestibles de la palta. Han determinado que la contribución de la semilla de la fruta a la actividad antioxidante es total de un contenido compuesto fenólico de mayor al 70%.
Generalidades sobre la actividad antioxidante. Los compuestos fenólicos son los principales antioxidantes naturales utilizados en alimentos. Por lo tanto, podemos definir que un antioxidante es aquella sustancia que, relativamente en bajas concentraciones, inhibe efectivamente el grado de reacción con oxígeno. Actualmente, el interés por encontrar antioxidantes naturales en las plantas ha crecido debido a que estos protegen al cuerpo humano de ataque de radicales libres, retardando el avance de la gran mayoría de enfermedades crónicas. Las semillas de la palta tienen más actividad antioxidante y contenido de polifenoles. Los polifenoles constituyen un grupo muy amplio de compuestos presentes en la naturaleza, los cuales poseen anillos aromáticos con sustituyentes hidroxilos. Estos compuestos son, en su mayoría, potentes antioxidantes necesarios para los polifenoles. Pueden actuar por varios mecanismos, entre los cuales están como inhibidores, activadores o protectores de enzimas específicas, como antioxidantes propiamente, actuando como atrapadores de radicales libres, en forma indirecta como agentes quelantes de iones de metales de transición, es decir, uniéndose a estos iones y reduciendo la capacidad de estos metales pesados de generar radicales de acción de los polifenoles. Los polifenoles constituyen un grupo muy amplio de compuestos presentes en la naturaleza, los cuales poseen anillos aromáticos que sustituyen hidroxilos. Estos compuestos son en su mayoría potentes antioxidantes necesarios para el funcionamiento de células vegetales. Entre los mecanismos de los polifenoles son varios: alteración de permeabilidad celular, alteración directa de las proteínas y enzimas bacterianas y alquilación entre... Buenos días, mi nombre es Anthony Gutiérrez y le voy a hablar sobre el material y métodos a utilizar para el desarrollo de extractos secos con propiedades antioxidantes y antibacterianas de cáscara y semilla de palta, Persea americana, recubiertos con almidón modificado. Materia prima. La materia prima usada, cáscaras y semilla de palta, corresponden a residuos obtenidos de la agroindustria. Preparación de las muestras. Al tener los residuos de palta se procedió a extraer la cáscara y la semilla. Posteriormente se lavaron para limpiar el exceso de pulpa. Las muestras de cáscaras y semillas extraídas fueron molidas en un mini primer. Posteriormente, estas fueron congeladas a menos 80 grados por 24 horas, sometiéndose al frío mediante la difusión de secado en bandejas. Secado de las muestras por liofilización. La cáscara molida se liofilizó a menos 30 grados Celsius y se secará en un sistema en frío de liofilización. El secado se realizará a una presión de 200-300 de vacío, con una temperatura de secado programado desde menos 20 a menos 25 grados Celsius. Una vez secadas, las muestras se sometieron a una segunda molienda y un tamizado con tamiz número 20 hasta quedar todas las partículas en un tamaño de 0,8 milímetros aproximadamente. En el siguiente esquema se podrá observar la metodología de trabajo utilizada. Ahí vemos que primero se escoge la materia prima, luego pasa al proceso de liofilización, después de allí pasa al proceso de la molienda, luego se hace el análisis proximal, lípidos y componentes insaponificables. Luego pasa a la extracción por solvente. Allí observamos dos procesos de extracto líquido. El primero nos lleva directamente al análisis de polifenoles y capacidad antioxidante y la capacidad antibacteriana y concentración mínima inhibitoria. También vemos que también por medio de extracto líquido se puede primero hacer un secado por aspersión, luego un recubrimiento en lecho fluidizado, que llevaría a los mismos métodos de obtención que si se hace por directo a extracto líquido.
Extracción química de polifenoles. Estas extracciones fueron realizadas mediante una extracción sólida, líquido, utilizando solventes hidrofílicos, para lo cual se aplicarán mezclas de agua y etanol. Las relaciones de solvente y de peso muestra de la muestra utilizadas se determinaron previamente mediante una optimización según el método de diseño experimental estadístico propuesto por Velázquez 2014 y Swift 2015. Las relaciones de mezclas de solventes ensayadas son las presentadas en la tabla. Secado por aspersión. El secado de los extractos fenólicos se realizó con el objetivo de obtener 6 muestras diferentes correspondientes a las siguientes nomenclaturas que se utilizarán más adelante. La primera muestra, llamada CSC, extracto de cáscara secado por spray Dried sin adición de cápsula. La segunda muestra, llamada SSC, extracto de semillas secada por spray Dried sin adición de cápsula. La tercera muestra, CEA, extracto acuoso de cáscara. La muestra 4, SEA, extracto acuoso de semilla. Muestra 5, CCC, extracto de cáscara secado por lecho fluidizado con adición de cápsula. Y la muestra 6, que es SCC, extracto de semilla secado por lecho fluidizado con adición de cápsula. Se prepararon 400 mililitros de cada extracto de semilla de palta Hass. Estas fueron secadas en un secador spray a la temperatura de 150 grados Celsius, siendo el caudal de alimentación de 485 mililitros sobre hora. La velocidad del ventilador de 3,9 metros sobre segundo y la velocidad del atomizador constantes. El debugger en el sistema en donde se realiza el proceso de atomización por pistón. La relación de temperatura a 150 grados de secado se obtuvo previamente mediante una optimización según método de diseño experimental estadístico propuesto por Cisterna 2015. Una vez terminado cada proceso de secado, se guardan los extractos secos en frascos envueltos en aluminio y sellados herméticamente para su posterior cuantificación de polifenoles totales. Recubrimiento con cápsula en lecho fluidizado. Una vez obtenidos los extractos puros y secos por aspersión, estos fueron humedecidos y microencapsulados con cápsula. Esto es un agente decapsulante en base a almidón de maíz modificado. Se utilizó una proporción de extracto agente encapsulado de 1:3 pp. Cápsula 0,12 gramos de extracto seco por aspersión. Se le agrega 15 mililitros de agua por cada 0,12 gramos de cápsula. Se añadió al extracto puro a temperatura ambiente y fue sometido a un tiempo de agitación de 10 minutos para su homogeneización, y posteriormente la mezcla fue secada en el sistema de lecho fluidizado a una temperatura de 35 grados Celsius y por un tiempo de 20 minutos. Los gramos de extractos por mililitro de agua, tiempo y temperatura también fueron utilizados en base al diseño experimental estadístico propuesto por Cisterna 2015. Rehidratación de los extractos microencapsulados. Posteriormente a lo mencionado anteriormente, el extracto microencapsulado fue rehidratado con agua destilada agitándolo a temperatura ambiente por un tiempo de 10 minutos hasta que el extracto seco queda completamente rehidratado. Para esto se tomó un 25% del total de peso seco obtenido. Una vez homogenizado el extracto, se realizó los respectivos análisis de cuantificación de polifenoles totales y capacidad antioxidante para determinar si estas características se ven disminuidas significativamente por los procesos de secado aplicados. La rehidratación se hizo en base al procedimiento realizado por Cisterna 2016. Él realizó diferentes pruebas experimentales en base al volumen de agua y a temperatura de secado, obteniendo
el valor óptimo para cada rehidratación. Análisis químicos y microbiológicos. Análisis proximal de la cáscara y semilla de palta. Análisis de humedad. El análisis de humedad se realizó según el método descrito por la AOAC, el cual consiste en una desecación en estufa con aire caliente a 105 grados Celsius hasta que las cáscaras de palta alcancen un peso constante. En el análisis de ceniza, para la cuantificación de ceniza se utilizó el método gravimétrico 920-153 AOAC 1995. La técnica se basa en la calcinación o mineralización de la muestra posterior determinación gravimétrica del residuo. Para el análisis de proteínas, la metodología empleada es CLELDAC, AOAC 1995. Este método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado, dando como resultado sulfato de amonio, el cual en presencia de un hidróxido de sodio libera amoníaco. En el análisis de carbohidratos se basó en la determinación calorimétrica por el método de la antrona, previa hidrólisis con ácido perclórico. En los análisis lípidos, método de extracción Bliss y Dyer, Manual de métodos de análisis físico-químicos de alimentos, aguas y suelos del Instituto de Salud Pública. Análisis de la fracción lipídica de cáscara y semilla. En base a los resultados obtenidos por Velázquez 2014 y Suirtes 2015, los aceites extraídos de la cáscara y semilla se le realizaron 2 análisis, los cuales se desarrollaron por triplicado para determinar los siguientes compuestos: ácidos grasos y tocoferoles. Los resultados de estos se verán reflejados en los anexos 6 y 7. Determinación de carotenoides. Se determinó el contenido de lutenia y beta-caroteno mediante las siguientes etapas: extracción con acetona en ultraturrax, partición del extracto a éter etílico, éter de petróleo, concentración en evaporador rotatorio menor a 35 grados Celsius y posterior cuantificación mediante espectrofotometría por triplicado según el método propuesto por Rodríguez Amaya 2010. Determinación de fenoles totales por método Folin-Clocalteau. Se determinará el contenido de fenoles totales de los extractos obtenidos según el método Folin-Clocalteau, Borden y Scratch 2000. Este mide la capacidad reductora total de una muestra que contiene los compuestos fenólicos que protegen de la oxidación del reactivo Folin-Clocalteau, mezcla de ácidos fototungístico y fosfomolíbdico, lo que da una coloración azul. Este es un método con el espectrofotómetro a una longitud de onda de 765 nanómetros. Previo a lo anterior se prepara una curva patrón de ácido gálico, la que se utiliza para transformar los datos a EAG miligramos sobre litros, permitiendo cuantificar los fenoles presentes. Para el caso de los extractos microencapsulados se realizó una dilución del 25% del peso por secado en 15 mililitros de agua. Los resultados obtenidos por los extractos líquidos y microencapsulados fueron comparados entre sí para determinar si estas características se ven disminuidas significativamente por los procesos de secado aplicado. Para las semillas se utilizó la siguiente proporción: por cada 3.33 gramos de muestra se agregó 75% de etanol y 25% de agua, y para la cáscara 50% etanol, 50% agua. Del extracto obtenido se tomó el 0,1 mililitros de muestra y se procedió con el análisis. Capacidad antioxidante. Se realizó la determinación de la capacidad antioxidante por el siguiente método: DPPH
se utilizó el método 2,2-difenil-1-picril-hidracilo. Este método, descrito por Brand Williams 1995, utiliza el radical libre estable de PPH, el cual posee una absorción medible a 515 nanómetros que luego decrece a medida que se reduce por un compuesto antioxidante. El porcentaje de coloración, capacidad atrapadora de radicales libres, se determinó de acuerdo a la siguiente relación: porcentaje de coloración es igual a 100 menos la muestra A sobre la muestra A de control por 100. Se considera como parámetro comparativo entre los antioxidantes el valor de IC50 definido como la concentración de extractos que decolora el 50% a la solución de PPH. Determinación de la capacidad antibacteriana de los extractos. Los extractos líquidos, así como los microencapsulados rehidratados, fueron cultivados en diferentes medios con las siguientes bacterias patógenas: E. coli no patógena, E. coli 0.157, Salmonella enteritidis, Pseudomonas atyphi, Visceraus y Listeria innocua. Las cepas 1, 2, 3, 4 y 5 se sembraron en agar MH Muller Hinton agar. La cepa 5 se sembró en agar nutritivo. La cepa 6 se sembró en agar Palcan. A cada placa sembrada con los microorganismos se le hicieron pequeños orificios donde se agregará la disolución de cada tipo de extracto. La disolución de los extractos fueron: blanco corresponde al extracto sin diluir, primera disolución media, segunda disolución 1/4, tercera disolución 1/16. Las mediciones se realizaron en base a la concentración mínima inhibitoria, CMI, por ende se observaron la presencia de inhibitoria en las placas sembradas. Los resultados obtenidos para los extractos líquidos y microencapsulados fueron comparados entre sí para determinar si estas características se ven disminuidas significativamente por los procesos secados aplicados. Análisis estadístico. Se determinó la existencia de posibles diferencias significativas. La siguiente tabla muestra la composición química de las semillas Hass en comparación de otras semillas de diferentes orígenes. A partir de estos resultados, es posible determinar que el nivel de proteína, lípidos y cenizas de la semilla Hass es mayor que el de la semilla negra de la cruz. Por otro lado, la composición nutricional determinada en este estudio para la semilla Hass se asemeja con la mayoría de los nutrientes de la semilla, estas de diferentes variedades y orígenes. Asimismo, el contenido de carbohidratos fue muy parecido entre las semillas, con un valor promedio mayor en comparación con el que posee la pulpa. Composición lipídica de la semilla y cáscara de la palta Hass. El contenido de ácidos grasos saturados en el aceite de la semilla es mayor en comparación a la cantidad presente en la cáscara, resaltando la cantidad de ácido palmítico con un 22,43%. El aceite de la semilla y la cáscara de este estudio presentó una cantidad variable en el contenido de ácidos grasos monoinsaturados, resaltando en el aceite de la semilla el contenido de omega 9 con un 41,38% y omega 3 con un 5%.
Por otra parte, los ácidos grasos más resaltantes en el aceite de la cáscara son el omega 7 con un 6.77% y el omega 6 con un 33,58%. El aceite de la pulpa Hass posee un valor similar al omega 7 en comparación al aceite de la semilla de la misma variedad, con un 3,93%, pero esta presenta valores mucho menores en el contenido de los otros ácidos grasos ya mencionados. Estos resultados le otorgan a los aceites propiedades beneficiosas para la salud, principalmente por la cantidad de ácidos esenciales como el omega 6 y el omega 3 que presentan, ya que estos son precursores de ácidos de mayor tamaño e insaturaciones, los cuales son requeridos para el desarrollo y funcionalidad de los sistemas nervioso y visual. Contenido de polifenoles y capacidad antirradicalaria de la cáscara. El contenido de polifenoles del extracto hidroalcohólico obtenido de la cáscara de palta Hass presenta un valor de 13.9 para el extracto líquido. El valor de la capacidad antirradicalaria para el extracto obtenido en el estudio, con un valor de 50-50 de etanol agua, fue de 51.4 de base seca. El contenido de polifenoles del extracto hidroalcohólico obtenido de la semilla para la palta Hass fue de 72.6. Asimismo, los valores para la capacidad antirradicalaria para el extracto puro de la semilla Hass obtenido fue de 54.8. Recubrimiento de extracto. En la siguiente imagen se puede observar las diferencias en cuanto a concentraciones de polifenoles totales de cáscara y semilla presentes en los extractos líquidos y en los extractos secados por sistema spray y recubiertos mediante secado en lecho fluidizado. La cantidad de polifenoles presentes en el extracto de cáscara aumentan notoriamente con los procesos de secado y recubrimiento. El valor inicial para la cáscara como extracto líquido fue de 138.7. Luego de ser secado por spray, llegó a un valor de 89.2 y finalmente luego del recubrimiento con cápsula en lecho fluidizado llegó a un valor de 2117.9. Los mayores valores de contenido de polifenoles totales los poseen los extractos en polvo. Esto se debe a que durante el proceso de secado por atomización, los polifenoles condensados se hidrolizan. Por otra parte, en el caso de la semilla como extracto líquido, se obtuvo un valor inicial de 72.6. Para el secado spray se llegó a un valor de 69.6 y finalizando en lecho fluidizado recubierto con cápsula se llegó a un valor de 3857. Este resultado se debe a que durante los tratamientos térmicos se reduce el contenido de agua y se concentran los componentes bioactivos. Además, se generan compuestos derivados de reacciones entre azúcares, reductores y aminoácidos. Aplicación de extractos en cultivos microbiológicos. En la investigación se realizaron dos aplicaciones de los extractos, uno como extracto acuoso y otro con extracto recubierto sobre cepas bacterianas. Como se puede observar en la tabla, los extractos acuosos de semilla presentaron un efecto inhibidor en todas las bacterias, con unas disoluciones entre 0.02 a 0.5, con una concentración mínima inhibidora de 1.135 para Salmonella, Staphylococcus y Bacillus, y una concentración mínima inhibidora de 36.317 para E. coli. Por otro lado, el proceso de secado y recubrimiento provocó pérdida de la capacidad inhibidora de este extracto, siendo ineficiente frente a Bacillus y Listeria, pero siendo activa para las demás bacterias en un rango de dilución
de 0.13 a 0.5, equivalente a una concentración mínima inhibidora de 264.733. Muy buenos días. Continuando en el orden de ideas de nuestra investigación, como ya anteriormente han mencionado mis compañeros, desde el punto de vista de la composición nutricional de la Persea americana o del aguacate, como le conocemos comúnmente, se concluye que en la variedad de las semillas Hass existe una mayor cantidad de proteínas, lípidos, carbohidratos y fibra en la semilla en comparación a las encontradas en la cáscara o en relación a las que existen en la cáscara. Rodríguez Caperna, en la edición de 2011, presenta un cuadro comparativo de ambos extractos en función a su composición nutricional. También desde el punto de vista de los compuestos lipofílicos encontrados en ambos extractos, la comparación de perfil de ácidos grasos que se encuentran en la cáscara y en la semilla establecen que el contenido de ácidos grasos de aceite en la semilla destacan como son compuestos como el omega 3 y el omega 9. En cuanto a la cáscara, destacan el omega 7 y el omega 6. En la semilla, los saturados presentan un valor mayor en comparación a la cáscara también. En los aceites de ambas materias primas se determina un alto nivel de alfa-tocoferol. Por eso es tan importante este fruto como lo es la Persea americana por sus altos contenidos, su alto valor nutricional. También presenta la semilla un alto contenido de carotenoides, beta-caroteno y luteína, mayor en la semilla que la de la cáscara. Cabe resaltar que la luteína es muy importante como una fuente de vitamina D, ya que esto ayuda a prevenir la formación de cataratas en la vista humana. Desde el punto de vista de polifenoles totales, que no son más que los que actúan en la dieta como antioxidantes, se observa que el secado en spray que se les realiza ayuda a concentrar a los polifenoles, eliminando el agua que estos contienen como extracto acuoso. Durante la concentración se observa que los niveles de polifenol totales tienen un gran aumento en el extracto seco. También que desde el punto de vista del efecto antimicrobiano, los resultados de estas investigaciones establecen que el extracto de la semilla también presenta una mayor cantidad de capacidad inhibidora que el extracto de la cáscara, como en este caso en la palta de Hass. Entre otras palabras, se entiende que el extracto de la cáscara funciona mejor para o como antimicrobiano en materias gram positivas y gram negativas. Estas bacterias son seleccionadas o son ordenadas de esta manera, ya que funcionan o reaccionan de manera distinta en el compuesto gram. Las gram positivas tiñen de color al gram y las negativas hacen más atenúan el color el compuesto gram
y lo hacen ver un poco más rosado, un poco más claro. Todo esto es debido a la diferente interacción de los polifenoles en la cáscara en relación a los que están encontrados en las semillas. Por eso ambos se comportan de una manera distinta.